Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición. El bleve, por sus siglas anglosajonas, o expansión explosiva del vapor de un líquido en expansión, es un caso especial de explosión muy característica y de efectos devastadores que se da en depósitos o recipientes en los que se almacena un líquido bajo presión. Contrariamente a lo que se pueda pensar inicialmente, este tipo de explosiones no siempre tiene asociados efectos térmicos. Esto depende del tipo de sustancia involucrada, por ejemplo, con líquidos inflamables. Es, por tanto, muy importante poder diferenciar el fenómeno bleve de su evolución incendiaria y explosiva posterior. Cuando se almacena un líquido a presión elevada, normalmente a su presión de vapor, a la temperatura de almacenamiento, la temperatura de almacenamiento suele ser notablemente mayor que su temperatura de ebullición normal. Cuando se produce la ruptura mecánica del recipiente, el líquido en su interior entra en ebullición rápidamente debido a que la temperatura exterior es muy superior a la temperatura de ebullición de la sustancia. El cambio masivo a fase de vapor provoca la explosión del depósito porque se supera la resistencia mecánica del mismo. Se genera una onda de presión acompañada de proyectiles del propio depósito y piezas menores unidas a él que alcanzan distancias considerables. Además, en el caso de que la sustancia almacenada sea un líquido inflamable, se produce la ignición de una nube formando lo que se denomina bola de fuego que se irá expandiendo a medida que va ardiendo la masa de vapor. A continuación se definen los factores y mecanismos que contribuyen a que se produzca el bleve. En principio, el bleve puede darse incluso en los líquidos no inflamables como el agua, donde no median reacciones químicas ni combustiones, por lo que también puede ocurrir en instalaciones con calderas de vapor. Causa que originan el bleve. Las causas principales para que se pueda producir son tres: que el líquido esté sobrecalentado, que se dé una súbita y rápida bajada de presión y de presurización brusca, que puede estar provocada por fisuras, rotura del recipiente, impactos mecánicos sobre el recipiente o acción de discos de ruptura directos al depósito. La relación con las dos anteriores, que la presión y la temperatura concretas para cada producto permita la nucleación espontánea, formación súbita y simultánea de burbujas en toda la masa del líquido, provocando una evaporación rapidísima. Se analizan cada uno de estos factores por separado. Sobrecalentamiento. El líquido sobrecalentado es corriente en los gases licuados, GLP, amoníaco, cloro y algunos gases criogénicos. Por otra parte, también pueden cumplirla líquidos conteniendo
líquidos contenidos en recipientes cerrados que se ven sometidos a un calentamiento anómalo, por ejemplo, por la radiación de un incendio. Y como ya se ha dicho anteriormente, también la cumple el agua a presión en el interior de una caldera. El líquido que se encuentra en estas condiciones de inestabilidad se define como líquido sobrecalentado. Despresurización súbita, de forma que se reduzca instantáneamente la presión a la que se encuentra toda la masa de líquido contenida en el recipiente. Un fenómeno de este tipo suele provocar un caso de accidente, de rotura del depósito, ya sea por un incremento excesivo de la presión interior y simultáneamente por el calentamiento excesivo de las paredes a causa de un incendio, o ya sea por un impacto. Sea cual sea la razón, la sustancia contenida en el recipiente pasa en un instante desde la presión a la que estaba almacenada, extraordinariamente alta, si el recipiente había estado sometido a la acción de un incendio, a la presión para la que la vertical trazada por el punto de equilibrio en la curva PT en la que se encontraba el líquido corta a la recta límite de sobrecalentamiento. Nucleación espontánea. Cuando se dan las dos condiciones anteriores, se produce una vaporización casi instantánea con formación de núcleos de vaporización en toda la masa, nucleación homogénea. Se ha sugerido la formación de 1.000.000 de núcleos de ebullición por milímetro cúbico y milisegundo. En estas condiciones, una velocidad de incremento de volumen es extraordinaria y la violencia de la explosión es muy elevada. Este es, estrictamente hablando, el fenómeno asociado a la explosión breve. También es usual encontrar el líquido sobrecalentado cuando, por causas externas como el fuego, sufre un calentamiento al verse contenidos en recipientes herméticos, lo que a su vez produce un aumento de presión. La segunda condición significa el descenso súbito de la presión interna del recipiente por causas mecánicas, golpes, zonas débiles o defectos estructurales, incluso por la apertura de las válvulas de seguridad o por causas térmicas que están relacionadas con la resistencia de los materiales al fuego. En el caso de recipientes que contengan un producto en dos fases, fase líquida y fase gaseosa, la parte del recipiente que está en contacto con la fase gaseosa se encuentra refrigerada por el propio líquido, siendo la parte del recipiente un contacto con la fase gaseosa la que primero sufre la pérdida de resistencia mecánica, llegando un momento en el que las paredes no podrán resistir la elevada tensión a la que están sometidas y cederán. También se puede facilitar el descenso súbito por la presión interna del recipiente por la acción crítica o cuando las válvulas de seguridad permiten la evacuación de grandes caudales de producto, ocasionando la rápida caída de la presión
antes de que el resorte de la válvula vuelva a cerrarse, hecho posible cuando los valores de inercia son altos. Transmisión rápida de fase. El incremento extraordinario de volumen que experimenta un líquido al vaporizarse, que es de unas 1700 veces en el caso del agua y de unas 250 veces en el caso del propano, más la expansión del vapor preexistente, provocarán una onda de presión, explosión, estallido del depósito, así como la ruptura del recipiente en varios pedazos que serán lanzados a una distancia considerable. En este tipo de vaporizaciones críticas, la sobrepresión causada por la transmisión rápida de fase RPT, por la integración del GNL y el agua, también son típicas en instalaciones en las que se opera con GNL, gas natural licuado, tales como regasificadoras, plantas de licuefacción e instalaciones de transporte en buques de gas natural licuado. Según lo especificado en la normativa de referencia al efecto, norma UNE EN 1160, el GNL o LNG o gas natural licuado es un fluido incoloro el GNL o LNG o gas natural licuado es un fluido incoloro e inodoro en estado líquido compuesto predominantemente de metano. El GNL es una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de metano y que puede contener cantidades pequeñas de etano, propano, nitrógeno u otros componentes que se encuentran normalmente en el gas natural. La densidad del GNL depende de su composición y se encuentra normalmente entre 430 kilogramos por metro cúbico y 430 kilogramos por metro cúbico, pero puede llegar a ser superior. La temperatura del GNL depende de su composición, pero este normalmente tiene una temperatura de ebullición comprendida entre los 166 grados Celsius y 157 grados Celsius a la presión atmosférica. Los riesgos potenciales, la temperatura del GNL depende de su composición, pero este normalmente tiene una temperatura de ebullición comprendida entre los menos 166 grados Celsius y menos 157 grados Celsius a la presión atmosférica. Los riesgos potenciales ligados a la manipulación del LNG son debidos esencialmente a tres propiedades principales. El LNG es sumamente frío a la presión atmosférica dependiendo de su composición. El punto de ebullición está alrededor de menos 160 grados Celsius. A esta temperatura es más denso que el aire ambiente. Cantidades muy pequeñas del líquido se convierten en volúmenes grandes de gas. En un volumen de LNG produce aproximadamente 600 volúmenes de gas. Aproximadamente un metro cúbico de líquido de LNG produce aproximadamente del orden de 600 metros cúbicos de gas.
El gas natural, como todos los demás hidrocarburos gaseosos, es inflamable. En condiciones ambientales, la mezcla de aire y gas natural es inflamable cuando el contenido del gas natural está comprendido aproximadamente entre el 5% y el 15% del volumen. En caso de producirse el contacto entre el agua y el gas natural licuado, se pueden provocar sobrepresiones súbitas que, al encontrarse en un sistema cerrado, pueden factiblemente superar con creces las presiones del diseño, dando lugar a situaciones de alto riesgo. Hay que decir que cuando se produce un derrame de gas natural licuado sobre el agua, la convección en el agua es tan intensa que la velocidad de evaporación por unidad de superficie permanece constante. El tamaño de la capa de gas natural licuado derramado aumenta hasta que la cantidad de gas que se evapora sea igual a la cantidad de líquido producido por la fuga. Es de destacar que, aunque este es un fenómeno raro y de consecuencias limitadas, se puede llegar a producir, por lo que cuando entran en contacto dos líquidos a dos temperaturas diferentes, pueden aparecer fuerzas explosivas en ciertas circunstancias. Este fenómeno, llamado de transición rápida de fases, TRF, puede producirse cuando entran en contacto gas natural licuado y agua. Aunque no se produce combustión, este fenómeno tiene todas las demás características de una explosión. Si la sustancia contenida inicialmente en el recipiente no es combustible, la onda de sobrepresión y la proyección de fragmentos serán los únicos efectos de la explosión. Este será el caso de la explosión de una caldera de vapor que contuviera evidentemente agua. Fin de este interesantísimo ensayo. Sin embargo, agregaremos un apartado más, que es la onda de presión. Para tener un conocimiento de la onda de presión de tipo explosivo, es necesario conocer los parámetros del flujo de la onda en todo instante, como su evolución. Se ha definido las ondas como un fenómeno de transmisión de energía sin que haya transporte de materia. Es evidente que la energía que se propaga la contiene el foco emisor. El efecto más característico de una explosión es el brusco aumento de la presión que se produce en el aire circundante y que se propaga en forma de onda en todas las direcciones libres del espacio. La forma característica de magnitud de la onda dependen del tipo de explosión, del entorno y de la distancia al origen del accidente. De todos los parámetros asociados a la onda generada en la explosión, existen dos variables primarias, que son la sobrepresión y el impulso. Para poder conocer los daños que produce una explosión, es necesario hacer un estudio de su comportamiento. Cuando se produce una explosión, entran en juego una serie de factores y de fenómenos que, de forma general,
se muestran en otras figuras y que se describen más adelante. La evolución de una onda de presión generada por la liberación de una energía es cero. Esta onda de presión produce tras ella el desplazamiento del aire a gran velocidad. En la zona de sobrepresión o impulso positivo, la onda de presión genera que la materia emigre del foco explosivo. De la zona de depresión o succión, la materia regresa hacia el foco. Los puntos de mayor presión viajan a mayor velocidad que los que están a menor presión, lo que se traduce en la formación de un choque en la cabeza de la onda. Por otro lado, como consecuencia del incremento de entropía del medio sometido al choque, la energía se disipa e inevitablemente el frente de onda pierde presión y velocidad hasta convertirse en una onda sónica. Antes de la llegada del frente de la onda de choque, la presión existente es una presión ambiental atmosférica P sub 0 en el instante en que se produce la explosión. El efecto principal es el aumento brusco de la presión desde una presión atmosférica P sub 0 hasta que alcanza un valor máximo que también se conoce como pico de presión o sobrepresión estática P máxima o PS. En el tiempo de llegada T sub A, la onda de choque, la presión sube abruptamente, discontinuamente en una onda ideal hasta un valor PS más P sub 0. A partir de este momento, la presión decae hasta alcanzar la presión ambiental P sub 0 en un tiempo TA más T sub más. El tiempo T sub más en el que la presión es superior a la atmosférica se conoce como fase positiva. Después de la fase positiva suele seguir un descenso de la presión P negativo por debajo de la presión atmosférica. Se conoce esta fase como fase negativa o de succión. Esta fase es de menor magnitud y mayor duración que la fase positiva. A efectos de cálculos, esta fase es despreciable, puesto que su valor absoluto es inferior, muy inferior al de la fase positiva. Aunque en el caso de la explosión de nubes de vapor se puede originar valores de la fase negativa sumamente elevados que ocasionen daños por succión muy importantes. Cada tipo de explosión tiene una curva característica, como se ha visto anteriormente. Las explosiones detonantes como la que se representan tienen un perfil de onda de tipo pico, donde se alcanza la presión máxima P sub max de forma muy rápida. La fase negativa de una explosión detonante es mucho mayor que las de las explosiones deflagrantes, como se ha visto. El impulso es una de las variables primarias representativas de las explosiones. El impulso mecánico ejercido por la onda está representado por el área bajo la curva en el periodo de tiempo T sub ρ, es decir, mientras dura la fase positiva de la explosión. El impulso
y se define según la expresión I igual a integral de 0 a Tp presión S función de T diferencial de T. El valor del impulso se puede simplificar si se toma como un triángulo el área bajo la curva, tomando como base del triángulo la duración de la fase positiva y como altura el pico de la sobrepresión, con lo que la expresión queda reducida a J igual a un medio PS T sub ρ. Las explosiones deflagrantes como la que se presentan, como se puede observar, un frente de onda mucho más suave que evoluciona de forma más lenta. La duración de la fase negativa en una explosión deflagrante es mucho menor que la de las explosiones detonantes. Aquí abreviamos este ensayo porque las razones matemáticas hacen de difícil lectura el resto de este ensayo.